su nombre. Gloria. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta noche, tarde noche. El tema que nos trae en esta noche para glorificar a nuestro Dios lo encontramos en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Es un texto que es muy conocido y muy hablado, muy mencionado, pero que es poco discutido. Y yo últimamente me he dado en discutir ese tipo de textos porque son textos que los mencionamos sin darle un análisis para entender realmente de qué es lo que está hablando. Y el texto lee como sigue: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Santo. Hermano, y eso que muchos hermanos lo hablan y se sienten tan felices y tan regocijados, no entienden que es una imposición que Dios nos ha dado, porque ellos se sienten gozosos de que son un pueblo adquirido por Dios, de que son una nación santa, pero se olvidan el propósito de por qué fue escogido por Dios y por qué fue que tiene un real sacerdocio. Eso no lo tenemos para lucirlo, para vestirnos con largas túnicas y coronas y echar perfume por ahí. No, Él lo dice claramente. Y dice claramente, y lo voy a leer: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Santo. Hermano, así que es, dejándonos de pañitos tibios, nosotros no estamos aquí solamente para adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa es nuestra obligación. Y no es nuestra obligación porque somos creyentes. Es nuestra obligación porque somos criaturas de Dios y tenemos que adorar al Dios creador, queramos o no queramos. Amén. O sea, es una obligación adorar a Dios. Hay gente que no lo hace, hay gente que lo hace sin gusto y hay gente que lo hace gustosamente. El que lo hace gustosamente, pues le pasa a los que hacen las cosas con gusto, se deleitan. Amén. El que no lo hace con tanto gusto, se mortifica. Pero como quiera, lo tiene que hacer. De manera que el ser un linaje escogido significa que es un tipo de gente especial. De entre toda la gente hay una especialidad y se convierte en un linaje. Es como cuando los galleros, me recuerdo, que llevan un gallo de pelea y ellos dicen: no, este gallo es hijo del gallo Soroco, aquel que ganó 50 peleas, y este es un linaje, este viene de una línea de campeones. Aleluya. Pero él dice aquí que nosotros somos un linaje escogido. Santo. De todos los que había para poner, él escogió un linaje. De manera que él no escogió a un derrotado, él no escogió uno que no servía, él escogió uno que tenía calidad, que podía dar fruto.
que podía prevalecer porque es un linaje escogido. Es como cuando usted va a comprar papas, que mucha gente va al supermercado y compra un bolso de 5 libras, pero toca todas las papas, a ver cuál está podrida. Y si hay alguna que no está conforme a su deseo, esa papa no es linaje escogido. Es desechada y deja la bolsa completa y coge otra. De manera que fíjense que el linaje escogido lleva una presunción de realeza, lleva una presunción de futuro, lleva una presunción de poder hacer lo que se le encargue, porque es un linaje escogido. Si ustedes supieran, los que les gusta esa cuestión de los gallos, yo porque lo sé, porque crecí en un ambiente que a eso había, pero yo quisiera que ustedes vieran lo orgulloso que era un gallero, que llevaba un gallo a las peleas, y era un gallo de linaje. Él enseguida le metía 100 pesos a cada uno, y 200 y 500 a las patas de un gallo, porque ese era su linaje escogido. Este es el que es campeón, y nosotros somos ese linaje escogido. Ahora falta que peleemos, como decía un anuncio que ponían hace mucho tiempo ahí en Puerto Rico, que estaba uno que se llamaba Cantalero, que anunciaba una cervecería, y aparecía con un gallito y dice, ay, ese gallo yo lo veo como medio añoñado, como que no pica, ¿verdad? Y claro está, luego el gallo ganaba, porque así era la película, así eran los muñequitos. Pero hermano, habremos algunos que estamos como añoñados y no tampoco peleamos. Fíjense esto: real sacerdocio. Hermano, pueblo escogido, real sacerdocio. Déjenme decirle que la posición que tiene el escogido de Dios es real sacerdocio. Y ustedes dirán, sí, real sacerdocio, ya lo he dicho 3 veces, pero lo digo 4. Para esto usted tiene que saber qué era lo que hacía el sacerdote real, porque el sacerdote con el real sacerdocio era el que llevaba el sacrificio para presentárselo a Dios para el perdón de los pecados del pueblo. No era cualquiera de los que estaba allí, no, era el que era el sacerdote real. Y ese puesto no lo ocupaba cualquiera. Era el más experimentado, el más preparado, el que más conocía. ¿Sabe por qué? Porque al presentarse delante de Dios, si lo hacía mal, eso le podía costar la vida. Porque allí no se jugaban ni se hacían chistes. Cuando se presentaba delante del Supremo Dios, el sacerdote se presentaba una vez al año, habiéndose purificado y limpiado, y llevando la sangre de la víctima para verterla sobre el prepositorio. Y tan serio era ese asunto que allí no podía entrar nadie. Y al sacerdote le amarraban una soga en una pierna, por si acaso Dios lo mataba y él no salía, alar la soga y alarlo de allí, sacarlo de allí, porque nadie podía entrar. Y si él moría y se podría allí,
contaminaba el santuario, entonces sí que había un lío. Porque recuérdese que Dios es un Dios de vivo y delante de Dios no existe la muerte. La muerte es una negación de la vida. La muerte es una negación de la existencia. Por lo tanto, es una negación de Dios mismo, porque Dios es el que es, ahora, ayer y por los siglos. Bendito sea su nombre. El omnipotente, el todopoderoso. Santo. Pero esto que estamos hablando no está refiriéndose a Dios, está refiriéndose ¿a quién? A un pueblo que es un linaje escogido, que ha sido declarado real sacerdocio, y lo que es más importante, nación santa. Y tengo que aclarar lo que es nación santa, porque mucha gente cree que dice que es una nación donde la gente no son pecadores. Santa no quiere decir que no son pecadores. Son pecadores. Pero la palabra santo lo que quiere decir es separado. Separado para el servicio de Dios. Eso es todo. Cuando se dice que esto es santo, es que esto es única y exclusivamente para el servicio de Dios. Por eso es que al rey Belsasar, cuando le dio con darse el palo o el vino con los utensilios del templo, apareció la mano en la escritura y le dijo: hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegaste. En otras palabras, el puertorriqueño es: hasta aquí llegaste. Allá es: se te ha juzgado, has sido pesado en balanza y hemos encontrado que estás falto. No pesas lo que deberías pesar. Y ustedes saben que los boxeadores, cuando tienen una pelea, lo primero es que lo hacen es que lo pesan. Y de acuerdo al peso es que ellos cazan la pelea. ¿Cuántas libras le lleva de más? ¿Cuántas libras le lleva de menos? Si tienen el mismo peso, que si el alcance, que si para aquí, que si para allá. Pero todo eso lo evalúan. Y dice no, porque que es del linaje escogido, que es un real sacerdocio, no se va a dedicar a otra cosa que sea al servicio de Dios. Por eso es que la Escritura dice que aquel que se dedica a las cosas de Dios no se mezcla en los negocios de la vida. Porque todos sabemos que todas esas iglesias que se han mezclado en los negocios de la vida, pues terminan favoreciendo los negocios de la vida y no el reino de Dios. Porque cuando usted tiene una vida vacía en Cristo, esa vida no le llama la atención. Y cuando usted tiene una vida comercial, una vida donde sus intereses egoístas se manifiestan, pues usted le presta atención. Hay gente que tiene una cuentita de banco y todos los días lee la libreta a ver cuánto tiene. Y la Biblia dice: allí donde estuviera tu tesoro está tu corazón. Dios sabe más que eso. Por lo tanto, nos llama a ser santos, y con eso lo que quiere decir es que nos llama a no contaminarnos con el mundo. Aleluya. De que vamos a pecar, todo el mundo sabe que si dijéramos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Y el que tiene una
clara conciencia y limpia conciencia sabe que mete la pata cada rato. Ay, Señor, perdóname, se me zafó. Ay, Señor, perdóname, que sé. Ay, Señor, porque está consciente de la relación que tiene con Dios. El que no está consciente, pues, bojón y cuenta nueva. Y el problema es que eso llega a ser tan patente, tan real, que hay mucha gente que dice, ay, bendito, si es que Dios está para perdonar. Olvídate de eso. Y es verdad. Porque lo único que Dios puede hacer es perdonarte o matarte. Tan claro como eso. Y en muchas ocasiones, Dios, para tener que evitar estar haciendo juicios constantemente, castigando a la gente, ha establecido unas normas que funcionan en el mundo y que mucha gente del mundo se ha dado cuenta. Hay gente en el mundo que dice, ay, eso que le pasó fue por la calma. Y ellos hablan de una calma. Pero en la Biblia nosotros tenemos que se habla de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembrares, eso también segarás. No creas que si tú estás haciendo maldad, vas a desarrollar cosas buenas. Vas a crecer más maldad contra ti. Aleluya. Y Dios no se tiene que meter en eso. Usted actúa y eso lo coge. Porque ya Él dijo que tú vas a cosechar lo que siembres. Oiga, ¿y por qué no sembramos la bondad, el amor y la bendición para nuestro prójimo? ¿Por qué? Por el pecado que mora en nosotros. Hermano, porque somos egoístas, porque somos envidiosos. Sí, en la iglesia hay muchos que son súper envidiosos. Ellos envidian hasta la bendición que Dios le da a otra persona. Ay, ese hermano no hace nada más que hablar la lengua. No sabrá hablar otra cosa. Eso no está que se embuste. Claro, como él no habla ninguna. Ay, él siempre se habla hablando de orar. Y orar para aquí, y orar para allá. No tiene más nada que hacer. Santo. Y te dice, hermano, pero la Biblia dice orar sin cesar. No es orar sin cesar, es orar sin cesar, que es otra cosa, es otro nombre. Hay gente que cree que no puede incluir a César en las oraciones. No, no es a César, es a cesar. Parar, detenerse. Orar sin detenerte. ¿Y saben por qué? Porque eso va en contra de nuestra costumbre y de nuestro carácter. Porque nos obliga a tener a Dios siempre presente en nuestros actos. Eso es lo que trata la oración sin cesar. Tener a Dios siempre presente para que no te descuide, para que no planees hacer cosas que sabes que no son agradables a Dios. Mire, los judíos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ellos se tenían que amajar unos textos bíblicos en los hombros y lo amajaban en la entrada de la casa, en los dinteles que llaman, para que no se les olvidaran. Claro, eso tiene un propósito. Recuerden que en aquella época no había Biblia, solamente había un joyo y eso lo tenía el sumo sacerdote encerrado por allá. Tan encerrado estaba que una vez se perdió ese rollo por 400 años, no sabían dónde lo habían puesto, y él buscando sus espejuelos. Santo, santo. Aleluya. Los dejaste en la Biblia hace 400 años, están ahí dentro. ¿Qué quiero decir con esto? Que fíjense el llamamiento que tenemos, pero dice más,
Y dice que es un pueblo adquirido por Dios. Ahora es que viene el problema. Ese real sacerdocio, ese linaje escogido, esas personas separadas hacen forman un pueblo. Hermano, y decir que forman un pueblo no quiere decir que forman un reguerete de gente, porque un reguerete de gente no es un pueblo. Un reguerete de gente no es un pueblo. Un pueblo tiene su idioma, un pueblo tiene su cultura, un pueblo tiene sus costumbres, un pueblo tiene sus canciones, un pueblo tiene su Dios. Es una hermandad que los amarra, que los identifica. No están al garete y por la libre. Es un pueblo. Aquí nosotros a veces vemos una persona hablando y decimos, ah, ese es colombiano, ah, ese es mexicano, ah, ese yo creo que es de Texas. No, ese parece que es de Georgia, pues yo lo noto que así, ese es de Tennessee definitivo. Oiga, y a usted cuando le identifican como pueblo de Dios, ¿qué dicen? ¿Ese es un hijo del diablo? Porque lo van a identificar como un pueblo. Y nosotros somos a veces muy mal hablados con nosotros mismos. Y nos queremos muy poco. Y nos apreciamos muy poco. No nos apreciamos como Dios nos aprecia. Alaba. Porque Dios nos ve como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, escogido y declarado pueblo por Dios. Santo. Y somos un pueblo por Dios porque mire, cuando nosotros nos reunimos en este lugar como pueblo de Dios, pues, ¿qué hacemos? Tenemos nuestras canciones, tenemos nuestros libros, hacemos nuestras actividades y no hacemos cosas que en otras reuniones del pueblo se hacen. Y evitamos que las reuniones del pueblo se metan dentro de nuestra reunión. Pues le decimos, no, mira, eso aquí no se hace. Como decía el angelito guardián, eso no se hace. O no se dice. ¿Por qué? Porque somos un pueblo escogido por Dios. No lo escogió cualquiera, lo escogió el que sabe, el que no tiene defectos, el que conoce los corazones de cada persona. Y dice que todo esto que él ha hecho tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es? Míralo aquí. Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. ¿Qué problema, hermano? Ahí fue que se dañó. Porque no es para que te sientes en esa silla, que son cómodas y agradables. Yo me siento y me gozo. Pero el propósito no es ese. ¿Saben por qué? Porque Él dice que nos llamó para que demos testimonio de Él, para que hablemos de Él, para que digamos dónde nosotros nos encontramos, como la última canción, y dónde estamos ahora. El problema es, ¿dónde estamos ahora?
¿Estamos mejor que cuando estábamos en el mundo espiritualmente? Eso es algo que uno se tiene que preguntar. Porque no es que en el mundo yo tenía cajo y ahora estoy a pie. Eso no es. Es que yo era triste, angustiado, apesadumbrado, infeliz. Y ahora, a pesar de no tener las cosas que tenía en el mundo, estoy cómodo. Santo. Yo me siento bien. Antes yo necesitaba ganarme 10,000 pesos y me sentía ahogado. Ahora me gano 1,200 y con cositas aquí, con cositas allá empato y vivo, estoy bien. No estoy agitado. Esa es una evaluación que como cristianos nosotros la tenemos que hacer. Porque todo ser humano tiene que evaluarse y saber cuál es su condición. Pero es peor, porque esto no se trata de tú saber cuál es tu condición. Aquí dice, para que anunciéis. No es para que ustedes se examinen, es para que anunciéis. Voz que clama en el desierto, proclamad la palabra del Señor. Es para que demos testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. No a la luz, no. A la luz admirable. Aleluya. No es una bombillita de esas LED. Es una luz admirable. Es una luz donde usted dice, wow, aquí sí que se acabaron las tinieblas. Ahora sí que hay que ponerle batería a este flashlight, porque esto sí que alumbra. Porque tiene que alumbrar para poder sacar todas las tinieblas afuera, porque la luz en las tinieblas resplandece. Si no, las tinieblas se hacen dueños. ¿Y de dónde sale esto? ¿De dónde tenemos esta revelación que Pablo, que es el autor de Pedro, perdón, nos dice esto? Pues en Pablo, en Romanos, capítulo 1, versículo 14, dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Fíjense que está en armonía, estamos hablando de Pedro y este es Pablo que llegó último. Dice que soy deudor a griegos y a no griegos. Esto es importante porque miren, lo que esto está diciendo es a todo el mundo, porque antes el griego era el idioma oficial, era el idioma de la realeza, el idioma de la gente educada, de la gente importante, de los granados. Los que hablaban otros idiomas se les llamaba bárbaros, porque lo que hacían era que balbuceaban el griego. Es como nos pasa a nosotros con el inglés, los que no lo sabemos, pues pujamos muchísimo para decir yes, y a veces decimos yes, a veces decimos yes, a veces decimos ajá. O al no. O I know. Pues somos bárbaros. Somos bárbaros porque no controlamos, no dominamos esa lengua. Y él dice, mira, a los que hablan bien y a los que están encumbrados, tengo que hablarle el mensaje de Cristo. Y a los que no, también. Porque soy deudor de las almas que van sin salvación. Por eso es que la vocación de nosotros como creyentes es buscar a los que son de nuestro linaje, pero que todavía no están formando parte del pueblo de Dios. Porque el que llamemos y el que venga a Cristo
¿Será del linaje especial? Amén. No será otro. ¿Será del pueblo escogido por Dios? No será otro. Usted no se puede meter a una familia a la fuerza. Y nosotros somos de la familia de Dios. Y el que viene aquí tiene que, para ser parte de la familia, tiene que ser reconocido por el Padre. Porque si no es reconocido, no puede formar parte y saber quién tú eres. Ah, que yo vengo de Paz, pues te felicito, tú vienes por allá, pero tú no eres parte de nuestro grupo, de nuestra familia. De manera que Pablo, desde que se convirtió, sabía el llamado que Jesucristo le había hecho. Porque yo sé, yo le enseñaré a este lo que ha de padecer por mí. Está en el llamamiento del búsquelo. Cuando Jesucristo se le aparece, este es escogido porque yo le voy a demostrar lo que ha de sufrir por mí. Y lo sufrió. No es un llamado de tristeza, es un llamado al trabajo. Es un llamado a dar testimonio de la verdad y de la luz de Dios. No nos queda otro remedio. No podemos estar callados. Porque nuestra misión es dar testimonio de Dios, de su luz admirable. Hermanos, y a veces la duda nos acecha. La incertidumbre nos rodea. Ay, Dios querrá que yo haga esto, Dios querrá que yo haga esto. Eso es lo que demuestra que usted no tiene comunión con Dios. Cuando usted tiene tanta duda y tanta cosa, es que no se está comunicando con Dios, porque Dios se lo va a decir. Porque Dios sabe que si usted duda y si usted no tiene fe, no tiene cabida dentro de las cosas del reino de Dios, porque el reino de Dios es fe. Amén. Es fe. Si usted cree que no se va a salvar, no se salva. Nunca diga, ay, yo creo que yo no estoy salvo. Usted está perdido. Acaba de confesar con su propia boca que usted está perdido. Santo. No pregunte, no necesita pastor, ya lo negó, ya dijo que no. ¿Qué más qué testimonio necesita además del de usted mismo? Santo. Si la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si usted no tiene el testimonio de que usted es hijo de Dios, pues usted no es hijo de Dios. Tan fácil como eso. ¿Y qué quiere decir eso? Que tiene que buscar. Que tiene de buscar de Dios. Sentir la presencia de Dios. Reconocer y escuchar la voz de Dios. No es que usted tenga una santidad que los árboles se inclinen delante de usted cuando va por la calle. Eso no es. Es que usted tenga la conciencia de Dios en su vida y de quién es usted delante de Él. Por eso es que aquí el himno decía: te bendecimos y te adoramos. De manera, hermano, que teniendo ese llamamiento tan grande delante de nosotros y teniendo una posición tan elevada, no podemos renegar de ella. Dice que Jesucristo dijo, hasta ahora, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Y ese texto muchas personas pues no lo entienden, y lo que eso quiere decir es, hermano, atrévase a actuar en fe, porque para actuar en fe hay que ser valiente. Una persona que no es valiente no actúa en fe. A Josué, Jehová le dijo,
Solo te pido que te esfuerces y seas. Confía que yo estaré contigo, como fui con Moisés. Pero tú te tienes que esforzar y ser valiente. O sea, tienes que atreverte. Tienes que atrever a hablar de Cristo. Y la Biblia dice, no te he dicho que si creyeras verás la gloria de Dios. Pero si no te atreves, no la vas a ver. La Biblia dice que el amor echa fuera el temor. Y el no atreverse es temor. Y el no poder echar el temor afuera es que no amamos a Dios lo suficiente. Alaba. Santo. Porque usted ve una madre que le golpean un hijo, el sinvergüenza más grande que sea, y ella le sale con lo primero que agarre y le tira, aunque le cocoten. Pero ella lo ama y sale en defensa. En este caso, usted no va a salir destruido porque Jehová, el Todopoderoso, está con usted. Y usted no se está representando a usted lo está representando a Él. Que son dos cosas bien distintas, a menos que usted esté representándose usted y tenga ese conflicto de intereses de que usted se crea un diosito pequeño, que lo hay. Pero si tenemos una clara conciencia, un claro entendimiento y una clara definición, nos atrevemos en el nombre de Jesús. Por eso es que el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y voy para adelante. Voy para adelante. De manera que teniendo un llamamiento tan grande y un propósito no dado por nosotros, sino dado por Dios mismo, ustedes han sido traídos de las tinieblas a esta luz admirable para que den testimonio de Dios. El momento es ya. Porque ese es nuestro propósito. No hay más ningún otro. No hay ningún otro. Y cada cual dará testimonio conforme a la medida de la fe y conforme a las capacidades que Dios le haya dado. Uno, pues que podemos predicar, pues estaremos predicando. Santo. Pero otro estará dando tratado y dando un mensaje de persona a persona, que es más eficaz todavía, dando testimonio del cambio grande que Dios ha hecho en su vida. Así que, hermanos, vamos a pensar en este texto y vamos a pensar en ese llamamiento y vamos a pensar si lo estamos ejecutando. Y si llegamos a la conclusión de que no lo estamos ejecutando, pues ¿cuándo vamos a empezar? Y como dice un anuncio por ahí que yo oí en televisión hace mucho tiempo, todo es cuestión de empezar. Porque una vez que usted empieza, se llena de ánimo, se llena de gozo, se llena del Espíritu de Dios hasta la victoria. Que el Señor le bendiga en esta noche.